Bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta casa, al Santuario del Rocío y al Museo de la Virgen que les acoge en esta mañana, a todos los que habéis querido acompañarnos, a los miembros de la Sociedad Mariológica Española, a los miembros de la Hermandad de la Cinta, a los miembros de su Junta Directiva que también nos acompañan. Permítanme saludar en primer lugar al señor capellán y rector del Santuario del Rocío y párroco de Almonte, reverendo padre don Francisco Jesús Martín Sirgo. Saludo también y doy la bienvenida, agradeciendo su presencia entre nosotros, al presidente de la Sociedad Mariológica Española, un señor Juan Miguel Ferrer. Saludo también a Santiago Padilla, secretario de la Hermandad, y, como no, a don Antonio María Calero de los Ríos, nuestro gran amigo, sacerdote, salesiano y autor del libro que hoy tenemos el honor y la suerte de poder presentar. A mí me cabe el honor de hacer esta presentación del libro de don Antonio, El Rocío, Caminar con María hacia Cristo, una obra que nos ofrece una completa y actualizada perspectiva del verdadero significado de una de las principales manifestaciones de la piedad popular y mariana, como es la devoción a Santa María del Rocío. Se trata de un libro de espiritualidad mariana rociera, con el que la Hermandad Matriz quiere ayudar a los devotos de la Virgen a crecer en su amor y devoción a la Reina de las Marismas. Es un trabajo de reflexión, aunque escrito de forma divulgativa, que pretende acercar al lector al misterio de María en la obra del Redentor desde una perspectiva novedosa, como la primera peregrina en la fe, en las diversas acepciones de esta experiencia que invita a imitarla en el ejercicio personal y colectivo de la experiencia de fe rociera. Y hemos querido hacerlo, enmarcar esta presentación, con ocasión de la visita de los miembros de la Sociedad Mariológica Española a Huelva y al Rocío, con ocasión de esta reunión anual en Huelva y en el contexto de los actos celebrativos del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Cinta, que se está celebrando este mes de noviembre en Huelva. Una coronación que tuvo lugar en 1992, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, año que también se celebró aquí en el Rocío la clausura del 18 Congreso Mariano y del 11 Congreso Mariológico el día 27 de septiembre, con la presencia del cardenal Martínez Omalo y de Su Majestad los Reyes de España. Por ello, también nos acompañan hoy los miembros directivos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, a los que damos nuestra fraternal bienvenida y felicitamos por la conmemoración que están celebrando, que ha merecido también la concesión de un año jubilar. Cuando nos acercamos al centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, en el año 2019 tendrá lugar, nos ha parecido este un buen momento para detenerse a reflexionar sobre el sentido original de esta devoción, porque efectivamente aquella coronación que tuvo lugar el 8 de junio de 1919 fue un punto de inflexión en la historia del Rocío, que contribuyó de manera notable a su difusión, rebasando las fronteras locales o comarcales en las que entonces se desarrollaba. Pero sería más adelante, ya en el último cuarto del pasado siglo, para continuar hasta el momento presente, cuando el Rocío experimentaría un crecimiento que pocos podíamos imaginar. Y tenemos, es nuestro deber, que hacer lo posible para que ese crecimiento cuantitativo no implique una pérdida cualitativa en lo que significa la autenticidad de la devoción. Se hace, pues, muy necesario profundizar con el mayor rigor posible
en la auténtica raíz y fundamento de esta singular devoción mariana. Y estoy convencido que esta obra que don Antonio nos regala en este día ayudará a un mejor y más exacto conocimiento del significado y del valor de esta manifestación de piedad popular como es la devoción a María Santísima del Rocío. A este fin obedece esta obra, que coincide con el llamamiento que nos hacía el Papa, el ya santo, Juan Pablo II, en su inolvidable visita al santuario, de la que el próximo año cumpliremos el 25 aniversario, cuando nos exhortaba en su mensaje a hacer del Rocío una verdadera escuela de vida cristiana. Por todo ello, me llena de satisfacción presentar este libro, en la seguridad de que nos ayudará a todos los rocieros a que podamos dar razón de aquello en lo que creemos, transmitiendo en toda su autenticidad la devoción a Santa María del Rocío a las nuevas generaciones. Concluyo estas palabras agradeciendo muy sinceramente a su autor, don Antonio Calero, que haya querido comprometerse con este trabajo en una nueva colaboración con nosotros, que añade a una larga lista de servicios prestados al Rocío y a la Hermandad Matriz. Nadie mejor que él para afrontar esta tarea. Sacerdote, salesiano, rector que fue del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla y uno de los más insignes conocedores y estudiosos de la Mariología, ferviente devoto de la Virgen, además de un gran amigo y maestro del que tanto he tenido la suerte de aprender. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el rector del santuario, don Francisco Jesús Martín Sirgo, que también ha prologado esta obra. Dice que, o es natural que se diga, que cuando algo le hace bien a una persona, tienda siempre a buscar ese bien para engrandecer todo lo que la persona es en todas sus dimensiones. Y por eso yo recuerdo con muchísimo cariño mis estudios de seminarista, cuando cayó en mis manos, por medio del profesor, pues un libro de Mariología titulado María en el misterio de Cristo y de su Iglesia, obra de nuestro querido teólogo y mariólogo don Antonio María Calero. Y recuerdo el bien espiritual y personal que a mí me hizo, porque devolvía y ponía de relieve la raíz de dónde le viene a la Mariología su valor, su dignidad e importancia, y nos aportaba una visión de conjunto del misterio de la Virgen María en su figura, misión y en la historia de la salvación, corrigiendo y alentándonos o advirtiéndonos de tanto los excesos de la Mariología o los defectos de la misma, situándolo en el valor que le corresponde. Desde entonces ya empecé a tenerle cariño, sin conocerlo, a don Antonio. Luego he tenido la suerte en la coronación de la Virgen del Valle de La Palma, donde estuve de párroco, que vino también, lo llamamos, para unas conferencias, concretamente en el ciclo de formación, y luego participó con nosotros también en la Escuela de Teología para el Laico que fundamos en La Palma del Condado, que todavía sigue funcionando. Hoy llega también a nuestras manos una obra del mismo autor, un ejemplar pedagógico con un valor espiritual y cultural que nos ayudará a todos a la devoción y piedad mariana en un crecimiento mucho más profundo, más serio, superando un poco esa visión que se quiere quedar del Rocío, quedándose en lo mero folclórico a través de los medios de comunicación. Esa obra, titulada El Rocío, caminar como María, con María hacia Cristo. Sus páginas nos presentan a la Virgen como modelo y paradigma de toda la comunidad cristiana peregrina, peregrina en su doble dimensión, dimensión material de lo que es caminar, de donde se pone de manifiesto y se enfatiza lo que es el dinamismo de la fe y sobre todo también espiritual, de los momentos llenos de alegría y los momentos de dificultad a través de los cuales María
recorrió el camino que conduce hacia Cristo. Ya nuestro obispo don José nos decía que esa misma obra nos ayudaría a una comprensión teológica más grande de la devoción rociera y anunciadora, como no, de innumerables frutos pastorales. Los valores, tanto cristianos, humanos, espirituales, que emanan de este pequeño estudio o tratado son innumerables, y ya lo podemos comprobar cuando leamos detenidamente las páginas de este libro que hoy se nos ofrece. Pero desde mi punto de vista y mi humilde opinión, lo más importante es la superación de esa dimensión meramente folclórica para desembocar de forma sistemática y en auténtica en una genuina espiritualidad peregrina encarnada en una realidad como es el rocío y sus caminos, que tiene como origen, modelo y referencia a María, que nos conduce a Cristo, el divino pastorcito, como camino, como verdad, como vida de todo creyente y meta de cualquier peregrino. Así, concluyo también, mucho para no alargar, agradeciendo de corazón y con entusiasmo a don María Calero de los Ríos, sacerdote salesiano, su aportación a la comprensión del rocío desde una perspectiva más profunda, nueva y distinta. Y estoy seguro que este instrumento será imprescindible en la formación espiritual de todos los rocieros y de todos los peregrinos que quieran seguir en serio un itinerario espiritual que tiene como origen la peregrinación y el dinamismo de la fe, tomado de la mano de María, para encontrarnos con ella y a través de ella con el pastorcito divino. Muchas gracias. Muchas gracias, querido párroco, querido don Francisco. Tiene la palabra a continuación don Santiago Padilla, secretario de la Hermandad y que ha coordinado con don Antonio los trabajos de edición de esta obra que hoy presentamos. Muchas gracias, presidente. La verdad es que yo le dije a Juan que no sabía muy bien cuál era mi papel en esta mesa, por cuanto mi único mérito es haber tenido la oportunidad de coordinar la edición del libro, de ser un instrumento para que las cuartillas que había preparado el padre Calero se convirtieran en este libro. Pero debo confesarle a todos ustedes que he tenido la suerte de colaborar en distintos libros y pocos me han producido tanta satisfacción como este, en estar, aunque solo fuera en la materialización del libro. Primero, por la relación que me une con el padre Calero, lo ponía de manifiesto el presidente. Coincidimos con él, tuvimos la suerte de coincidir con él en el Colegio Mayor San Juan Bosco, en mi caso a principios de los años 90, y desde entonces le guardo afecto y mucha admiración. Admiración tanto como persona, en su calidad humana, como en su condición de sacerdote, como en su condición también de estudioso de los temas de María. Yo creo que el padre Calero tiene la virtud de que es capaz de profundizar y de analizar con rigor los temas de María, pero también de transmitirlo de una forma pedagógica que llegue al pueblo sencillo. Por tanto, lo único que puedo transmitir es mi satisfacción, mi alegría de haber hecho posible esta obra, que estoy convencido que abunda en la línea de trabajo que la Junta ha emprendido desde hace muchos años, desde hace unos años, de darle profundidad al rocío, y que este libro seguro que va a hacer bien a muchos rocieros y a mucha gente en general. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Le doy la palabra al presidente de la Sociedad Mariológica Española, Monseñor Juan Miguel Ferrer. Bien, pues yo tengo que dar, en primer lugar, gracias. Gracias tanto al rector de este santuario como a la Junta Rectora de la Hermandad Matriz de la Virgen del Rocío por habernos hecho posible esta peregrinación, aunque sea en autobús y tan rápida, a esta ermita bendita del Rocío. Y es para la Sociedad Mariológica Española una gran alegría. Nosotros en nuestras jornadas de estudio
siempre buscamos, por un lado, profundizar en la ciencia mariológica, esta sección o apartado de la teología que busca integrar el misterio de María en el de Cristo y de la Iglesia, en el de Dios y en el de su Iglesia. Y por otro lado también quiere ayudar a todo el pueblo cristiano y singularmente a los pastores del pueblo cristiano a enriquecer y a potenciar de la manera más apropiada cada vez la piedad popular, la devoción a la Virgen María. Por lo tanto, el venir aquí entra de lleno en lo que son también estas obligaciones de la Sociedad Mariológica. Cuando se me anunció la posibilidad de presentar un libro de nuestro socio, uno de los más veteranos de la Sociedad Mariológica, don Antonio María Calero de los Ríos, en el contexto de estas jornadas, enseguida a mí se me ocurrió que el mejor sitio para encuadrar dentro de las jornadas la presentación del libro, más cuando se trata de un libro sobre el Rocío, era hacerlo aquí, en el día de nuestra visita, aunque los horarios eran apretados. Y yo creo que sí, que efectivamente esto va a dar a nuestra jornada pues su acabamiento, una dimensión más completa todavía. Yo no puedo extenderme mucho, quiero simplemente decir que este libro es claramente un libro de peregrinos y está hecho para llevarlo en el bolsillo y para que los que caminan hacia el Rocío no pierdan la ruta. Creo que en diversos momentos en el libro esto se sugiere como imagen. La ruta evidentemente es llegar al santuario, pero la ruta no se acaba en María, la ruta acaba en Cristo. Lo cual no tiene nada de novedoso, pero a veces es bueno recordar estas cosas. La piedad popular ha ido sufriendo a lo largo de los últimos años una gran evolución. De un primer momento de recelo, de pensar que no podía aprovecharse, que era casi un estorbo para la evangelización verdadera, ahora hemos ido de alguna manera purificando nuestra visión y hoy se convierte en una verdadera oportunidad para la evangelización. Eso se vio particularmente en la evolución del enfoque de la piedad popular en los diversos encuentros del episcopado de América Latina y el Caribe, que a lo largo de su caminar han dedicado siempre una atención a esta cuestión particularmente importante y que hoy en día está en un punto, desde el último congreso que tuvo lo que era la Pontificia Comisión para América Latina dentro de la Congregación de los Obispos, que dedicó a la piedad popular su Asamblea General. Y ahí se recogieron los frutos de todo ese largo camino de reflexión teológica y pastoral en América, pero también en España y en algunos otros países de Europa, donde también, o en Filipinas, donde también la religiosidad popular tiene particular fuerza. Pues precisamente este libro sencillo, este libro de bolsillo, este libro de peregrino, está en esa estela. Y felicito a don Antonio María Calero por haber hecho esto y felicito a la Hermandad del Rocío por haber hecho esto y ponerlo al alcance de todos esos miles, por no decir millones de personas que como ríos vienen aquí a desembocar en un mar que es un mar de misericordia, es un mar de consuelo, pero que tiene como Rey a Cristo nuestro Señor. Muchas gracias. Y ya para cerrar este acto y reiterando nuestra alegría por la obra que presentamos, nuestra felicitación y agradecimiento, doy la palabra a don Antonio María Calero de los Ríos, autor de la obra El Rocío, Caminar con María hacia Cristo, que ahora presentamos. Don Antonio. Pues, querido hermano mayor, querido presidente de nuestro
de nuestra sociedad mariológica, querido, bueno, un amigo, sí, pero un amigo más que rector y que todas las cosas, por todas las cosas que ha hecho. Yo no sabía que él había aprendido tanto conmigo. Me alegro mucho. Y querido Santiago, no tenemos mucho tiempo porque de por sí la Eucaristía sería a la 1 y a mí me gusta ser muy puntual. Yo me eduqué en Alemania y eso lo llevo en el cuerpo. Fuera de las horas no me gusta estar. Bueno, de todas maneras, la primera cosa que yo les digo es que todos han hablado, menos mal que el presidente de nuestra sociedad ha entendido bien el tema y dice que es un libro de bolsillo, que cabe en un bolsillo, y lo verán ustedes porque después les van a ofrecer a cada uno un ejemplar para que lo tengan en el bolsillo, pero no para guardarlo en el bolsillo, sino para que quepa y lo puedan usar para eso. Bien, dicho eso, yo creo que si tuviera que decir en 2 palabras cómo resumo yo este libro de bolsillo, diría que es un acercamiento desde la fe de una experiencia antropológica. Acercar desde la fe a una experiencia que es de todos nosotros. Todos nosotros somos rocieros, en el sentido de que todos hacemos un camino más o menos grande, un camino más o menos amplio, más o menos fácil, pero todos hacemos un camino. Y por consiguiente, el camino, el creyente lo tiene que hacer el camino de su vida desde la fe. Y María se presenta delante de nosotros aquí como la peregrina que va delante de nosotros desde su condición de creyente. El libro, llamémosle así, el libro tiene una introducción general y tiene 6 capítulos. La introducción, breve introducción general, y tiene 6 capítulos. Yo voy a recorrer rápidamente cada uno de los puntos. Primero, la introducción. La introducción presenta la vida del hombre como una peregrinación. Y creo que es muy hondo el hecho de ser peregrino, porque significa de dónde vienes, qué haces y sobre todo a dónde vas. Nosotros no estamos aquí para siempre, vamos a algún sitio. Y claro, es importante no divagar el sitio, ¿dónde vas? ¿No? Bueno, pues voy divagando por la ciudad. No, aquí no se divaga, aquí se va a un sitio determinado. Por consiguiente, el hombre, como un eterno peregrino, tiene que ser un punto de partida importante para todos nosotros. Pues, como digo, todos vamos a alguna parte, y si no, bueno, está paseando por una parte y por otra, pero ¿dónde vas? A tal sitio, tal sitio, tal sitio, vamos a alguna parte. Dicho esa introducción antropológica, fundamentalmente, nos vamos acercando a los 6 capítulos, brevemente. Primero, el capítulo primero, María aparece, se presenta ahí como una mujer que va de paseo o es una peregrina. Cuando nosotros hacemos salir a la Virgen Santísima del Rocío en la noche de Pentecostés, al lunes, le damos un paseíto, ¿qué hacemos con ella? Le damos un paseíto, simplemente. ¿Necesita la Virgen que la paseemos? No, nosotros la llevamos como peregrina y va pasando por cada una de las casas de hermandades, precisamente para saludarla como una peregrina, no como una simple paseante. Porque María sabía en cada paso,
lo iba descubriendo en la fe, eso es cierto, pero sabía en cada paso dónde iba. Y cuando no lo sabía, lo preguntaba. Es interesante que la Virgen pregunta. Fíjense, cuando el ángel le dice aquella maravilla de su maternidad divina, qué bien, muchas gracias. No, dice, ¿y esto cómo va a ser? ¿Y esto cómo se come? Y cuando el niño se pierde a los 12 años, dice, claro, es que como era hijo de Dios, se tenía que ver. No, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Y los peregrinos son personas que preguntan con mucha frecuencia. Por consiguiente, esta actitud de María, que va presentando por una parte y por otra, es lo que nosotros encontramos en la Virgen del Rocío. Porque cada una de las advocaciones marianas tiene su peculiaridad. Y una será la Virgen de la Cinta, y tiene su peculiaridad de la Cinta y la Granada, y otra será la Virgen de la Esperanza, y otra será la Virgen de las Angustias, la Virgen de la Amargura, y cada una tiene su peculiaridad. Y nosotros también. En el Rocío aquí también. ¿Y cuál es la peculiaridad de la Virgen del Rocío? Ser peregrinos. Y esto no lo tenemos que meter en la cabeza nosotros y hacerlo meter en la cabeza. Peregrinos. Porque estamos viviendo en una sociedad ahora mismo donde el hombre, el que está mal, está deseando de morirse para quitarse de en medio de tanto sufrimiento. Y el que está bien no pretende irse. Nosotros que estamos bien nos pretende al revés. Vamos al médico todos los días, a ver si nos alargan 5 minutos, un poco más. No queremos irnos. Y sin embargo somos, a pesar de todas las cosas, rocieros, es decir, peregrinos. De ahí que la advocación mariana sea algo que nosotros tenemos que profundizar seriamente. El capítulo segundo tiene como título ¿qué encontramos nosotros cuando venimos aquí al Rocío? ¿Qué encontramos en la ermita del Rocío? Y yo respondo que encontramos una Virgen peregrina. Una Virgen peregrina. Una Virgen que tuvo una larga, material, penosa peregrinación en su vida. La vida de María fue todo menos fácil. No es fácil. Sobre todo desde el punto de vista psicológico y espiritual. María tuvo que ir de Nazaret a Incarín a ver a su prima, ¿no? 140 kilómetros, si no me equivoco, el biblista que da miedo de hablar delante de él. ¿Cuántos kilómetros había? 160. Bueno, me he acercado. Has visto, muchas gracias, lo tengo presente ya. Desde, más a mi favor, 160. Fue en peregrina, nada fácil. No hemos venido, no fue en un autobús. Fue como decía el otro, con un ratito a pie y otro andando. Eso. Después de Nazaret a Belén, y de Belén a Egipto, y de Egipto a Jerusalén, y de Jerusalén a Nazaret, y de Nazaret otra vez a Jerusalén, y de Jerusalén al Calvario, y del Calvario a Galilea, y de Galilea de nuevo a Jerusalén en el inicio de la peregrinación de la Iglesia. María no fue una mujer que se estuvo, lo digo con mucho respeto, no se metió en un convento de clausura y allí entró y allí murió. No, María fue una auténtica peregrina, una larga y penosa peregrinación. Y esa peregrinación la hizo en la fe. Yo creo que es interesante, no es simplemente recorrer un camino, sino interiormente, a medida que iba haciendo los kilómetros, iba haciendo también la peregrinación en la fe, porque la pregunta que María se hizo a lo largo de su vida, ¿a dónde me llevas? ¿De dónde
¿dónde estoy? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Y el Señor la fue llevando por una parte y por otra, y no le dijo desde el principio cómo iba a ser su asunción al cielo, no le dijo desde el principio eso, sino que lo fue descubriendo, y entonces María, por ejemplo, en la relación con José, su esposo, pues como que se frustra en el sentido que no era lo que le había dicho del todo el ángel, sino que tiene un esposo y por consiguiente parece que su trayectoria tenía que efectivamente cambiar. Y sin embargo, supera los cánones de la carne y de la sangre por una realidad que fue la que Dios quiso para ella, la maternidad divina del Verbo encarnado. Después se desconcierta con la persecución de Herodes. Pues no era tan bueno el niño, pues no era una maravilla, no era el esperado de las naciones. ¿Cómo es que el impío Herodes quiere matar a este hijo? Y se tiene que ir al destierro y se va en la fe. Se desconcierta cuando más adelante le comunican que el hijo está loco. Tengo aquí, y tienen ustedes ahí los lugares donde lo encontramos en el tema ese. A ver, está loco, mi hijo está loco. ¿Y eso? Y después vive María, como recordó en este mismo lugar el Santo Padre Juan Pablo II, en la dinámica de la fe, los 30 años de la vida oculta de Jesús en Nazaret. Nosotros a veces hemos podido pensar que vivir junto a Jesús era un gozo permanente, y sin embargo fue un recorrido, una peregrinación en la fe que dura 30 años y que termina cruentamente en el Calvario. Estando junto a la cruz de Jesús, le oye decir María a Jesús una palabra que es, no sé, también aquí lo digo con mucho respeto al especialista, que es precisamente la madre, ahí tienes a tu hijo. Y ahí, si no me equivoco, se produce un fenómeno gramático que es apokeiresis, que significa autodesheredarse. Y María tuvo que autodesheredarse para poder recibir como hijo a Jesús, a Juan, y en Juan a todos nosotros. O sea, aquello no fue simplemente decir, oye, mira, que yo me estoy muriendo, pues ahí tienes a tu hijo para que no te quedes solita y tal y cual. No, la profundidad de la cosa es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Jesús se autodeshereda para que nosotros entremos como hijos en lugar suyo. Y esto está siempre en el ámbito de la peregrinación. En el capítulo 3 nos encontramos con María en el Rocío ya. ¿Qué encontramos al llegar al Rocío? Y aquí un relato que después podrán ver más despacio. Encontramos a una mujer llena de gracia, no simplemente los que vienen aquí al Rocío superficialmente pueden decir, qué bonita está, madre mía, qué linda, hay que ver la saya que te han puesto, ay, qué inefable, qué mal. Esto es pura fenomenología, que no está mal, ¿verdad? Que las cosas entran también por los ojos, también. Pero ahí a la que tenemos que ver es a la llena de gracia. Está vestida así porque está llena de gracia desde el primer momento de su existencia. Encontramos a la verdadera Madre de Cristo, Dios y hombre verdadero. Encontramos a una mujer profundamente creyente, centrada totalmente en Cristo. A mí me hace siempre impresión, mucha impresión, siempre la Virgen del Rocío. Os pregunto, ¿a quién mira la Virgen del Rocío? ¿A quién mira? A nadie. Mira a Cristo.
está centrada en Cristo. Y por consiguiente nos está diciendo a nosotros, sus seguidores, sus hijos, que tenemos que estar centrados en la persona de Cristo. O sea, Jesús, como ha dicho antes nuestro presidente, no es el fin, no es la última meta. La meta última es Cristo. Y por eso encontramos además la cantora de Dios, el precioso tema del Magnífica. Encontramos a la solícita esposa y madre de familia, porque Jesús o María no dejó de ser la esposa de San José, con toda la solicitud de una madre y de una esposa querida. Encontramos a una mujer profundamente solidaria, María. Encontramos al prototipo y el modelo de la Iglesia desde el mismo momento de Pentecostés. Ahora ahondaremos algo más sobre el tema este de Pentecostés. Después encontramos a una mujer amada por la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Es interesante, y hemos hecho en estos días un recorrido bonito, precioso, desde la Escritura hasta los santos padres, hasta los primeros santos padres y después hasta el final de la patrología, y en todos los momentos aparece María. 21 siglos en los cuales María no ha faltado nunca en la comunidad cristiana. Pocas personas pueden decir eso. Encontramos además a la auxiliadora del pueblo cristiano, y no lo digo esto en cuanto ya parte de mi familia, sino porque es la auxiliadora en los momentos difíciles. Y nosotros podríamos decir, hoy, incluso en la España actual, ¿no estamos viviendo un momento difícil? ¿Para cuándo dejamos entonces la auxiliadora? ¿Para pasearla en mayo? Yo creo que tenemos que... Y después la estrella del mar. En una palabra, nosotros encontramos a una María que, mirando una y otra vez, esta mañana antes de venir aquí yo he visto y he hecho mi oración de la mañana justamente sobre la imagen de la Virgen del Rocío, y la he encontrado a la Virgen del Rocío entre sorprendida y absorta. Sorprendida, tiene cara de sorprendida la Virgen del Rocío. Y yo creo que es con razón decir, pero ¿cómo? A mí, la pequeña esclava del Señor, ha venido toda esta gente a verme. ¿Cómo es posible? Y se sorprende. Y después, no solamente sorprendida, sino absorta en el Jesús que llevaba sobre sus brazos. El capítulo 4 va sobre los valores que identifican de alguna manera la devoción rociera. La valoración de la naturaleza creada, por ejemplo. Nosotros hemos venido aquí y hemos visto partes quemadas, ¿no? Hemos visto parte del todo quemado. Qué pena, ¿no? Una naturaleza quemada, una naturaleza que Dios ha querido como templo primigenio, de alguna manera del propio Dios, que la estropeamos los hombres. Aquí tendríamos sobre todo la gente joven, que enseñar a los rocieros a respetar la naturaleza, y no solamente respetarla para no haciéndole daño, sino positivamente desarrollándola cada vez más y más. Esta dimensión de la creación de la naturaleza yo creo que es importante. Después, el encuentro con Cristo en la celebración comunitaria de la Eucaristía. Es bonito, realmente emocionante. Es verdad que no los 800.000 rocieros que pasan por aquí no están todos en la fiesta de Pentecostés, en la Eucaristía de Pentecostés. No están todos, lástima que no estén todos. Pero, de todas maneras, la celebración comunitaria de la penitencia nos tiene que llevar el rocío a superar lo que podría ser el individualismo
devocional. Yo creo que un cristiano es una persona devota, pero personalmente devota, no individualmente devota. Por consiguiente, la dimensión comunitaria de la Eucaristía nos tiene que enseñar a todos nosotros a ser auténticos miembros de Cristo, formando una sola cosa. Después, la presencia del Espíritu Santo. Y aquí, verdaderamente, creo, al final diré alguna cosa más sobre esto, pero la devoción al Espíritu Santo, que como digo, tiene varias connotaciones. Primero, que se celebre en la fiesta de Pentecostés, el día siguiente a Pentecostés, la fiesta de la Virgen del Rocío. Y después, encima del templete de la Virgen del Rocío, va la paloma, la Virgen. Y uno recuerda, yo al menos lo recuerdo así normalmente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer va a ser el Hijo de Dios. No es uno más el Espíritu Santo en la vida de María. Y eso en el Rocío aparece de una manera muy particularmente significativa. Después está el tema de la devoción al Rosario durante la peregrinación y sobre todo durante la noche procesional, y la alegría desbordante. Como ven ustedes, estas son una serie de valores identificativos del Rocío, que en parte son antropológicos, pero en parte son profundamente cristianos. Quinto capítulo, ¿hacia dónde nos lleva el Rocío? Comienzo poniendo de relieve la importancia de saber a dónde vamos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y por consiguiente no hablamos a tonta y a loca, no nos movemos sin saber a dónde vamos, a dónde va el Rocío. En parte el título que se le ha puesto a la cosa es esa, el Rocío, caminar con María hacia Cristo. El saber a dónde vamos yo creo que es importante. De María nos consta ampliamente su vida de constante peregrinación, pero sabiendo a dónde iba. María conoció desde el momento mismo de la Anunciación el sentido último y definitivo de su peregrinar. Después lo fue descubriendo, yo creo que verdaderamente con espanto, pero con fidelidad total, descubriendo la persona de Cristo, descubriendo la construcción del reino de Dios. Porque en ese parte del capítulo primero de Lucas aparece también el tema del reino, y por consiguiente es un tema que no puede pasar desapercibido. María, modelo y peregrino de toda la comunidad cristiana peregrinante, María que en el Rocío nos hace encontrar vitalmente a Cristo el Señor. El fin último y la culminación de toda el peregrinación mariano rociero no es otro que el encuentro personal con Cristo, el divino pastorcito, primogénito entre muchos hermanos, instaurador del reino de Dios. Ustedes pueden ver, y están citados ahí, el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde en una forma de síntesis se hace precisamente el primogénito entre muchos hermanos. Ella nos da a Cristo como primogénito entre muchos hermanos y como instaurador del reino de Dios. Con eso llegamos al último capítulo, algunos desafíos y compromisos del Rocío. Uno sería superar por todos los medios posibles la mera dimensión folclórica. Aquí se cultiva el folclore, sí. Las mujeres vienen vestidas de una manera, los varones visten de sajones, y todo eso, magnífico. Aquí no, y no se ponen
para venir a la misa de Pentecostés no se ponen otras cosas. El mismo José Ignacio, Juan Ignacio, aparece, no sé si sigue apareciendo todavía, con sajones, ¿no? Sajones exactamente no, pero de corto, sí. Ahí está. Bueno, yo creo que, pero no es mero cuestión folclórica. Tenemos que superar el mero folclore. Segundo, cultivar de forma sistemática la espiritualidad del peregrino. Nos lo dice la Escritura. Non habemus sic manentem civitatem, futuram inquirimus. ¿No dice Hebreo eso? No tenemos aquí una ciudad permanente, buscamos la futura. Y María del Rocío nos lo dice permanentemente. Tenemos, por otra parte, que relativizar. Si somos peregrinos, yo creo que una de las notas de la devoción rociera y de la espiritualidad rociera es relativizar. Relativizar. Los hombres de hoy estamos enormemente agobiados por tener, por llegar, por así. Relativizar. ¿Dónde vas? Tan corriendo, tal. Y resulta que te da un leñazo en el camino y ahí terminaste. ¿Dónde vas con tanto correr? Relativizar. Una profunda relación, por otra parte, con la persona divina del Espíritu Santo. Una personalización del Espíritu Santo. Y después, un operativo sentido eclesial. En Pentecostés nació la comunidad y es lo que nosotros celebramos fundamentalmente el día de Pentecostés en la Virgen del Rocío. Creo el último compromiso que aquí nos podría quedar de alguna manera es desarrollar incesante, incondicionalmente nuestra condición de hermanos de todos los hombres. Yo creo que esa fraternidad universal es peculiar. Todas las vírgenes, sí, yo creo que sí, pero hay aspectos que son peculiares de una devoción. Y esta fraternidad, aquí no se le pregunta a nadie de dónde vienes ni a dónde vas. Bien, estás en el Rocío, eres mi hermano. Y así se hace, siempre, sin hacer el menor gesto discriminatorio. Termina el volumito diciendo: ven con nosotros al caminar. Yo creo que efectivamente, si lo ahondamos, nos puede servir a nosotros personalmente y para que seamos también, propagadores de esta devoción rociera, no en los aspectos simplemente folclorísticos, sino en la dimensión espiritual que la propia Virgen del Rocío nos enseña. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues con la magnífica presentación que don Antonio nos ha hecho de su obra, podemos clausurar este acto. No quería yo dejar de agradecer también a nuestro obispo, a don José Vilaplana, su presentación del libro. Él también quiso hacer la presentación y, por tanto, desde aquí quiero también expresarle nuestro agradecimiento. Saludo a don Manuel Jesús Carrasco Terriza, el secretario canciller de la diócesis. Le encomiendo que de nuestra parte le transmita nuestro agradecimiento también a don José, nuestro obispo. Gracias a todos los que estáis aquí presentes, los miembros de la Junta de Gobierno, a nuestro vicario parroquial también, y a todos los que habéis querido acompañarnos. Y, como no, a don Antonio María Calero de los Ríos por la magnífica obra con la que hoy nos ha obsequiado a todos los rocieros y los devotos de la Virgen del Rocío. Creo que ahora pasamos ya a la celebración de la Eucaristía. Aquí tenemos unos libros que ahora con mucho gusto pueden llevarse todos como obsequio de este día. Gracias a todos.